Imagínese destruir accidentalmente el coche de lujo de una de las estrellas más importantes del mundo. Ahora imagina tener que enfrentarte a esta persona, sin dinero en el bolsillo, sin excusas que ofrecer, sin salida a la vista. Esta es la verdadera historia de Marcos, un simple albañil que ese día creyó haber destruido no solo un coche, sino también cualquier posibilidad de cambiar su vida. Pensó que ese sería el fin de sus sueños, el fin de sus esperanzas, pero lo que sucedió después, algo tan inesperado, tan increíble, no solo transformó su destino, sino que también reveló una poderosa lección sobre lo que significa ser verdaderamente grande. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia desafiará todo lo que piensas sobre la fuerza, el éxito y la verdadera humanidad detrás de los gigantes más grandes del mundo. Marcos fue uno de esos hombres que el mundo aprende a ignorar. Se despertaba antes del amanecer con el sonido sordo de un despertador barato, se ponía los pantalones manchados de cemento y salía de casa en silencio para no despertar a su mujer y a sus hijos pequeños. Tomó el primer autobús lleno de gente, de pie, hacinado entre cuerpos tan cansados como el suyo. Llegué al sitio de construcción cuando el suelo todavía escupía la niebla de la mañana. Mezcló concreto, cargó sacos pesados, fue regañado por un capataz de construcción, todo bajo el sol que lo castigaba sin piedad. Trabajaba todo el día por un salario que apenas cubría las facturas, vencidas, las medicinas de los niños y el alquiler adeudado. El auto que tenía, un modelo viejo lleno de parches, era más terquedad que transporte. Un espejo retrovisor pegado con cinta adhesiva, neumáticos gastados, el motor tosiendo en cada subida. La lonchera que llevaba todos los días estaba maltratada, con arroz seco y pequeños trozos de carne dura, pero la llevaba con orgullo, porque era comida ganada con sudor. ¿Tu mayor sueño? Dando una vida mejor a la familia, una casa sin goteras, un espacio para que los niños compartan risas, no tristezas. Pero entre el sueño y la realidad, Marcos se encontró aplastado por el peso del mundo. Y, como millones de otros trabajadores invisibles, creía que nadie notaba sus esfuerzos, hasta el día en que la vida decidió demostrarle que estaba equivocado. Marcos nunca pidió mucho, solo quería que me vieran. Ser reconocido no por la ropa sudada o las manos callosas, sino por la dignidad silenciosa de quien lucha cada día y no se rinde. Ese día, como tantos otros, solo quería llegar a casa, cenar con su familia y olvidarse del peso del mundo por unas horas. Pero el destino tenía otros planes, y cuando la casualidad puso a Marcos cara a cara con una de las estrellas más grandes del planeta, su vida y nuestra forma de ver la grandeza cambió para siempre. El sonido del impacto aún resonaba cuando Marcos salió del auto. Sus piernas temblaban como si fueran a ceder en cualquier momento. Apenas podía mirar hacia adelante. Todo lo que podía ver era el rasguño en el parachoques negro brillante, la marca de la abolladura y el aplastante peso de la vergüenza creciendo en su pecho. Temblando, empezó a disculparse una y otra vez, casi tropezando con sus propias palabras. «Lo siento, señor. Lo siento, pagaré, encontraré la manera». Pero la verdad es que sabía que no podía. No había manera. Apenas podía ahorrar suficiente dinero para pagar el alquiler. ¿Cómo arreglaría el coche de una celebridad mundial? Un sudor frío le corría por la frente. Cada segundo parecía una eternidad. Sintió las miradas de gente curiosa formándose a su alrededor como cuchillos invisibles apuntando a su culpa. El miedo era tan grande que apenas podía respirar. En la mente de Marcos, el peor escenario ya estaba diseñado. Pleitos, deudas, humillación pública. Su corazón latía tan rápido que parecía querer huir antes que él. Era como si toda la dignidad que había intentado preservar durante años se hubiera derrumbado en ese cruce, junto con la cintuosa carrocería de su viejo coche. Y cuando finalmente levantó la vista para mirar a quien salía del camión, todo empeoró aún más, porque allí, frente a él, con pasos firmes y expresión cerrada, estaba nada menos que The Rock. The Rock miró a Marcos por unos segundos que parecieron una eternidad. El albañil, acurrucado, apenas podía respirar. Esperaba una explosión, un gesto agresivo, cualquier cosa que convirtiera ese error en una pesadilla aún mayor, pero no llegó. Sin gritos, sin regaños, solo silencio.
Y entonces, La Roca respiró hondo, observando todo, el uniforme manchado de cemento, las manos callosas, los ojos asustados y el viejo auto desmoronándose, con la puerta amarrada con alambre y los vidrios agrietados reflejando el sol. Luego sonrió. No fue una sonrisa burlona, era una sonrisa de alguien que ya había estado allí, una sonrisa de verdadera empatía. The Rock dio un paso adelante, puso su mano en el hombro de Marcos y dijo con voz firme pero gentil: «Hombre, he tenido días peores, no te preocupes». Los ojos del albañil se abrieron como platos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Dwayne miró el auto una vez más y agregó naturalmente: «¿Está funcionando tu auto?». Marcos meneó la cabeza, sin saber si decir sí, no o simplemente llorar. The Rock volvió a sonreír y dio unas palmaditas en la carrocería de su coche, diciendo: «Si todavía te lleva de regreso a casa, entonces todo estará bien». Eso, para Marcos, valía más que cualquier reparación, porque el hombre más grande que jamás haya visto eligió ser gigante justo cuando podría haber sido pequeño. A la mañana siguiente, Marcos se levantó temprano como siempre. Todavía sentía el peso de lo que había sucedido, pero el alivio de la reacción de The Rock lo siguió como una manta ligera. Se puso a trabajar a pie. El viejo coche estaba prácticamente parado, más ruido que motor, y ya había aceptado que, tarde o temprano, dejaría de funcionar definitivamente. Pero cuando regresó del trabajo al final del día, encontró algo que lo hizo detenerse en la acera sin entender. Tu auto era diferente. La carrocería, antes abollada y oxidada, ahora estaba alineada y pintada. Los neumáticos son nuevos. El motor, limpio. La puerta, que antes cerraba con alambre, ahora se abría y cerraba con facilidad. Permaneció inmóvil, mirándolo como quien contempla un milagro. Pensó que era un error, que alguien había dejado otro coche allí, pero entonces vio en el volante una pequeña nota pegada con cinta adhesiva. Marcos leyó en silencio: «Yo también vine desde abajo. Nunca olvides de dónde vienes. Sigue luchando, Dwayne». En ese momento no pudo contenerse. Las lágrimas cayeron sin pudor, sin contención. Esto no fue solo una solución, fue respeto, fue un reconocimiento. Era alguien que decía: «Tú importas». Y de todas las cosas que The Rock pudo haber dejado atrás, eligió dejar la dignidad. A veces, los más grandes son precisamente los que más saben ser pequeños, que ya sintieron el dolor de no tener nada, que reconocen, en el silencio de un trabajador exhausto, la fuerza de quienes luchan cada día en el anonimato. The Rock no solo perdonó, vio, y en un mundo que corre demasiado rápido, lo que hizo fue detenerse y extender la mano. Nunca subestimes el valor de un gesto, nunca subestimes el poder de un momento, porque para quien está al límite, una mirada puede ser la salvación. Comparte esta historia con alguien que necesita esperanza hoy. Y si todavía crees que existen verdaderos gigantes, comenta abajo: «Yo creo».